Gracias al coro. Mis queridos hermanos y hermanas, en este hermoso día de reposo, nos regocijamos juntos por las muchas bendiciones recibidas del Señor. Agradecemos sus testimonios del Evangelio restaurado de Jesucristo, los sacrificios que han hecho para mantenerse en su senda del convenio o para volver a ella, y su servicio, el servicio consagrado que prestan en su iglesia. Hoy me siento obligado a analizar con ustedes un asunto de gran importancia. Hace unas semanas publiqué una declaración concerniente a la forma correcta de referirnos al nombre de la iglesia. Lo hice porque el Señor me indicó la importancia del nombre que Él ha decretado para su iglesia, a saber, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Como es de esperar, las reacciones a esa declaración y a la revisión hecha a la guía de estilo han sido diversas. Muchos miembros corrigieron de inmediato el nombre de la iglesia en sus blogs y páginas de las redes sociales. Otros se preguntaron por qué. Con todo lo que sucede en el mundo era necesario poner énfasis en algo tan intrascendente. Y algunos hasta dijeron que no podría hacerse, así que ¿para qué intentarlo siquiera? Permítanme explicar por qué nos interesa tanto este asunto. Pero primero quisiera declarar lo que este esfuerzo no implica. No es un cambio de nombre, no es un cambio de marca comercial, no es algo cosmético, no es un capricho y no es intrascendente. Sí, es una corrección. Es el mandamiento del Señor. José Smith no dio nombre a la iglesia que se restauró mediante él, ni tampoco lo hizo Mormón. Fue el Salvador mismo quien dijo: porque así se llamará a mi iglesia en los postreros días, a saber, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Aún antes, en el año 34 antes de Cristo, después de Cristo, nuestro Señor resucitado instruyó de modo similar a los miembros de su iglesia cuando los visitó en lo que hoy conocemos como las Américas. En aquel momento dijo: daréis mi nombre a la iglesia. ¿Y cómo puede ser mi iglesia salvo que lleve mi nombre? Porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés, entonces es la iglesia de Moisés. Y si se le da el nombre de algún hombre, entonces es la iglesia de ese hombre. Pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia. Por lo tanto, el nombre de la iglesia no está sujeto a cambios. Cuando el Salvador indica claramente cuál debe ser el nombre de su iglesia e incluso precede su declaración con las palabras «así se llamará mi iglesia», esa es su voluntad. Y si permitimos que se usen o que se adopten apodos, o incluso los fomentamos nosotros mismos, Él se siente ofendido. ¿Qué implica un nombre, o en este caso, un apodo? Cuando se trata de los apodos de la iglesia, tales como la iglesia Sud, la iglesia mormona, o la iglesia de los santos de los últimos días, la omisión más obvia es la ausencia del nombre del Salvador. Quitar el nombre del Señor de la iglesia del Señor es una gran victoria para Satanás. Cuando desechamos el nombre del Salvador, desdeñamos sutilmente todo lo que Jesucristo hizo por nosotros, incluso su expiación. Consideren estas cosas desde su perspectiva. En la vida preterrenal, Él era Jehová, el Dios del Antiguo Testamento.
Bajo la dirección de su Padre, fue el creador de este y de otros mundos. Decidió someterse a la voluntad de su Padre y hacer algo a favor de todos los hijos de Dios que nadie más podía hacer. Al condescender a venir a la tierra como el unigénito del Padre en la carne, fue brutalmente vituperado, escarnecido, escupido y azotado. En el jardín de Getsemaní, nuestro Salvador tomó sobre sí cada dolor, cada pecado y toda angustia y sufrimiento que experimentaremos alguna vez ustedes y yo y toda persona que haya vivido o vivirá. Bajo el peso de aquella carga atroz, sangró por cada poro. Todo ese sufrimiento se intensificó cuando lo crucificaron cruelmente en la cruz del Calvario. Mediante tales atroces experiencias y su subsiguiente resurrección, su expiación infinita, Él otorgó la inmortalidad a todos y nos rescató a cada uno de nosotros de los efectos del pecado con la condición de que nos arrepintamos. Tras la resurrección del Salvador y la muerte de sus apóstoles, el mundo se sumió en décadas de oscuridad. Luego, en el año 1820, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron al profeta José Smith para dar inicio a la restauración de la Iglesia del Señor. Después de todo lo que Él había soportado, después de todo lo que había hecho por el género humano, me doy cuenta con profundo remordimiento de que hemos transigido inconscientemente a que la Iglesia restaurada del Señor se la llame por otros nombres, y por todos ellos suprimen el sagrado nombre de Jesucristo. Cada uno de ellos. Cada domingo, al tomar la Santa Cena, dignamente renovamos la promesa sagrada que hacemos a nuestro Padre Celestial de que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de su Hijo Jesucristo. Prometemos seguirlo, arrepentirnos, guardar sus mandamientos y recordarle siempre. Al omitir su nombre de su iglesia, ¿estamos quitándolo inadvertidamente a Él como el punto central de nuestra vida? Tomar sobre nosotros el nombre del Salvador incluye declarar y testificar a otras personas, mediante nuestras acciones y nuestras palabras, que Jesús es el Cristo. Hemos temido tanto ofender a alguien que nos haya llamado mormones, que hemos sido negligentes en defender al Salvador mismo, en defenderlo mediante el nombre mismo por el cual se llama su iglesia. Si nosotros, como pueblo y como personas, hemos de tener acceso al poder de la expiación de Jesucristo, para que nos purifique y sane, para que nos fortalezca y magnifique, y para que en última instancia nos exalte, debemos reconocerlo claramente a Él como la fuente de tal poder, empezando por referirnos a su iglesia por el nombre que Él decretó. Para gran parte del mundo, la Iglesia del Señor en la actualidad está camuflada como la Iglesia mormona. Pero nosotros, como miembros de la Iglesia del Señor, sabemos quién está a la cabeza de ella: Jesucristo mismo. Desafortunadamente, muchas de las personas que oigan el término mormón podrían pensar que adoramos a Mormón. No es así. Honramos y respetamos a aquel gran profeta de la antigua América, pero no somos discípulos de Mormón. Somos los discípulos del Señor. En los primeros días de la Iglesia restaurada, términos tales como la Iglesia mormona y los mormones se usaban a menudo como epítetos, como términos crueles e injuriosos, cuyo objeto era borrar la mano de Dios de la restauración de la Iglesia de Jesucristo en estos últimos días. Hermanos y hermanas,
hay muchos argumentos mundanos en contra de restaurar el nombre correcto de la Iglesia. Debido al mundo digital en el que vivimos y con la optimización de los sistemas de búsqueda que nos ayudan a todos nosotros a hallar la información que necesitamos casi al instante, incluso información sobre la Iglesia del Señor. Los críticos dicen que no es prudente realizar una corrección a estas alturas. Otras personas creen que, ya que se nos conoce tan extensamente como mormones y como la Iglesia mormona, deberíamos dejarlo como está. Si se tratara de un debate sobre la marca comercial de alguna organización creada por el hombre, tales argumentos podrían ser tenidos en cuenta, pero en este asunto tan crucial, acudimos a aquel cuya iglesia esta es y reconocemos que los cambios de Jehová no son y que jamás serán los caminos de los hombres. Si somos pacientes y hacemos nuestra parte, el Señor nos guiará a lo largo de esta importante labor. Después de todo, sabemos que Él ayuda a quienes procuran hacer su voluntad, tal como ayudó a Nefi a realizar la labor de construir un barco para cruzar el mar. Queremos ser corteses y pacientes en nuestros esfuerzos por corregir estos errores. Los medios de comunicación responsables serán comprensivos en respuesta a nuestra petición. En una conferencia general anterior, el elder Benjamín de Hoyos habló de tal situación y dijo lo siguiente: hace algunos años, mientras servía en la Oficina de Asuntos Públicos de la Iglesia en México, a un compañero y a mí se nos invitó a participar en un programa de radio. Uno de los conductores del programa nos preguntó, ¿por qué tiene su iglesia un nombre tan largo? Mi compañero y yo sonreímos ante esa magnífica pregunta y procedimos a explicar que el nombre de la iglesia no había sido elegido por hombre alguno, sino que había sido dado por el Salvador mismo. A lo que el conductor del programa inmediata y respetuosamente agregó, entonces lo repetiremos con mucho gusto. Ese reportaje nos brinda un modelo. Uno a uno, se requerirá de nuestro mejor esfuerzo en lo individual para corregir los errores que se han infiltrado a lo largo de los años. El resto del mundo puede o no seguir nuestro ejemplo y llamarnos por el nombre correcto. No obstante, no tenemos derecho a sentirnos frustrados cuando la mayoría del mundo llama a la Iglesia y sus miembros por el nombre incorrecto si nosotros hacemos lo mismo. Nuestra guía de estilo resulta útil. Esta indica, como primera referencia, se refiere al nombre completo de la Iglesia, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cuando se necesite una segunda referencia abreviada, se insta a usar los términos la Iglesia o la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia restaurada de Jesucristo también es preciso y apropiado. Si alguien preguntara, ¿usted es mormón? Podrían responder, si me pregunta si soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, sí, lo soy. Lo soy, por cierto. Si alguien preguntase, ¿es usted santo de los últimos días? Podrían responder, sí, lo soy, creo en Jesucristo y soy miembro de su iglesia restaurada. Mis queridos hermanos y hermanas, les prometo que si hacemos todo cuanto podamos por restaurar el nombre correcto de la iglesia del Señor, aquel cuya iglesia esta es, derramará su poder y sus bendiciones sobre la cabeza de los santos de los últimos días, de formas que jamás hemos visto. Tendremos el conocimiento y el poder de Dios para ayudarnos a llevar las bendiciones del Evangelio restaurado de Jesucristo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y para preparar el mundo para la segunda venida del Señor. Entonces,
¿Qué implica un nombre? Cuando se trata del nombre de la Iglesia del Señor, la respuesta es, lo implica todo. Jesús nos mandó llamar a la Iglesia por su nombre, porque esta es su Iglesia, llena de su poder. Sé que Dios vive. Jesús es el Cristo. Él dirige su Iglesia hoy, en la actualidad. De ello lo testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.